Bueno, pues primero les quiero dar la bienvenida a este primer Congreso Internacional de que se escuche fuerte mi grito. Estoy segura que vamos a transformar vidas, que vamos a cambiar corazones, que vamos a dar esperanza también. Hoy vamos a hablar de un tema súper poderoso, muy importante, que se llama la importancia de la vida espiritual en el sentido de vida. Y quiero presentarles, hoy tenemos a un ser humano increíble. Él es el religioso franciscano desde hace 23 años y sacerdote desde el 2008, que actualmente imparte talleres de oración y espiritualidad franciscana, acompañando a grupos para ayudar a los jóvenes en la recuperación del sentido de vida. Quiero dar la bienvenida a Fray Tomás. Le voy a hablar de tú porque él me dio permiso y bueno, aquí de lo que se trata es sentirnos todos parte de. Entonces, te doy la bienvenida, Fray Tomás. Para mí es un gran honor y un placer poder tener esta conversación contigo, tan enriquecedora, estoy segura. ¿Cómo estás? Gracias, Sofía. Pues muy bien, también emocionado de la... Se volvió a mutear, Tomás, Te el volviste a audio. mutear, Fray Tomaso. Tienes que tratar de no mover el teléfono. A ver, ahí estoy. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, pues estoy muy contento. Me digo, muchas gracias por invitarme a, a este congreso, que creo que lo que en este congreso, vamos a decir, se está logrando es aterrizar muchas experiencias humanas a partir justamente de una realidad, de un dolor, también de un sentido de esperanza. Y creo que pues esto va a ser una síntesis del trabajo emprendido, del camino realizado, donde yo pues también me he subido, vamos a decir, a este barco cuando conocí a Maite y donde también pues le pude compartir mi experiencia de vida, mi experiencia humana y creo que eso nos ha enriquecido mucho como amigos y que precisamente a través de una amistad, de una relación muy bonita, pues he conocido también a otras personas de que se escuche fuerte mi grito y pues creo que así se está construyendo una comunidad precisamente que está buscando, ¿no? Un sentido de vida y un caminar juntos, porque muchas veces todo lo que está tratando, vamos a decir, la fundación, tiene mucho origen en la soledad, en el aislamiento, ¿no? En la tristeza. Entonces creo que crear comunidades, eso es parte también de nuestro carisma franciscano y pues a mí me gusta mucho, ¿no? Yo creo que desde niño siempre amé la convivencia, la familia y bueno, pues estoy muy contento, le doy gracias a Dios por poder estar aquí. Ojalá de verdad que mi experiencia les ayude a muchos, porque también es verdad que después del sufrimiento que uno ha vivido, quisiera que otros no lo padecieran y también el sufrimiento te hace más fuerte y te ayuda, pues ahora sí que te capacita más bien para ayudar a otras personas. Entonces me siento pues muy agradecido por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues, Fray Tomás, comenzando, yo creo que en algún momento de nuestras vidas todos hemos perdido la fe, el sentido de vida, nos llegamos a sentir en lugares oscuros que nos cuesta trabajo ver la luz. Y tú en tu propia experiencia personal, como has mencionado, viviste parte de esta etapa. ¿Nos quieres compartir un poco de esta parte de tu vida en donde viviste momentos en la oscuridad? ¿Y cómo te sentías? ¿Qué es lo que vivías el día a día? ¿Nos quieres compartir un poquito de esto? Sí, 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 gracias. Mira, creo que la pregunta, y me viene así de verdad muy fuerte como esta idea, el sufrimiento, pienso, de la oscuridad, a veces se hace más grande cuando de alguna manera has visto la luz, ¿no? Entonces, yo recuerdo desde muy niño tener como esa luz en mi vida de alegría, de paz, de amor, de cariño, de tranquilidad, ¿no? De justamente, siempre yo veo las fotos de cuando era niño, siempre estoy sonriendo, siempre estoy eso con una sonrisa y pues como que era eso, ¿no? La vida era, pues, la vida, ¿no? Lo que es esa alegría, me encantaba, me acuerdo ir a comprar plantas, ver las flores, ver la naturaleza, eso me ilusionaba tanto, ¿no? Como este sentido de, pues, de esperanza, de hacer algo. Pero ya yo empezaba ya a experimentar también desde niño, de repente momentos de
como de tener miedo, angustia, ¿no? De vez en cuando era yo demasiado sensible y claro, yo, vamos a decirlo, después de todo este tiempo, tengo yo 54 años, fue un doctor que me detectó así, como podemos llamarle, es como una disfunción cerebral en el sentido de lo que las corrientes eléctricas, digo, no sé cómo explicarlo, no llegan al cerebro de manera adecuada y es prácticamente lo que vive pues un epiléptico. O sea, ¿qué le pasa a una persona que tiene epilepsia? Pues hay descargas en el cerebro, vamos decir, que convulsionan a la persona, ¿no? Y las convulsiones, pues tienen que ver, así, por hacerlo más explícito, tienen que ver con esas descargas que no están como bien, ¿no? Así como cuando de repente en la casa el foco se baja la intensidad y luego se vuelve a subir, pues hay estos como altos y bajos de electricidad. Bueno, en el cerebro, pues cuando el cerebro no está totalmente desarrollado, hay un pequeño daño, vamos a decirlo así, que no se ve en una tomografía como tal, porque el cerebro se ve completo, pero la persona experimenta justamente estos cambios, estas como vamos a llamarle convulsiones en el ánimo, donde pues exactamente no es por una cuestión solamente psicológica, anímica, pero que sí, bueno, aquí combinan muchos factores, pero donde uno empieza a experimentar pues, o sea, sentimientos como angustia, miedo, tristeza, ¿no? Que a veces no sabe uno de dónde vienen. Y bueno, yo de repente de niño empezaba a experimentar algo así de vez en cuando y nada más, ¿no? Pero siempre pues como con otra, no sé, no tan, pues también era niño, ¿no? Y cuando ya empiezo a crecer y cuando sobre todo ya voy a la universidad, es cuando empiezo como a experimentar un vacío, una sensación muy rara, que no me sabía explicar bien qué era. Y que claro, o sea, así estuve muchos años como sin entender por qué me sentía yo así. Y puedo ir a resumirlo como que mi dolor era sentir que había perdido esa luz que había yo tenido de la infancia y que además el sentimiento era que era algo que no iba a poder recuperar. Hace poco platicaba con un joven que tenía también temas de suicidio y de depresión muy grande y una sensación que a veces viven las personas es que esa sensación es justamente que esto que estás viviendo ya nunca lo vas o sea, que es para siempre, pues, ¿no? Que ya es un sentimiento tan fuerte, tan difícil de expresar, que sientes que esta oscuridad en la que te adentraste y no sabes ni cómo entraste ni cómo llegaste ahí, ya no vas a poder salir de ahí y como que esa es tu propia realidad y eso es ya como que está determinada tu existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que se perdió, una sensibilidad que se perdió, como si se apagara la luz, ¿no? Y si se apaga la luz, en un sentido, pues así, casi diría físico, pero en el tema del ánimo, de las sensaciones, de las emociones, pues hay mucha confusión, hay muchas situaciones que uno no sabe describir y pues uno está ahí buscando, ¿no? ¿Qué pasa? A veces, pues uno lo puede leer en cuestión espiritual, etcétera, pero la verdad, y es que eso ahora a mí me sorprende mucho, que hay una cuestión muy médica ahora que puede explicar muchas de estas situaciones que muchas personas viven sin saberlo y que tienen que ver con los cambios de ánimo a veces fuertes, drásticos, sin saber por qué. Y bueno, yo así estuve muchos años que de repente, sobre todo como de niño, yo tenía, vamos a decirlo, una experiencia de fe muy grande y había experimentado fuertemente esa luz de Dios, ese amor, esa cercanía. Entonces como que mi nostalgia era dónde había quedado Dios, dónde había quedado esa fuerza espiritual, o dónde había quedado esa alegría, ese sentimiento, esa paz, y todos esos sentimientos que, por decirlo así, me hacían ser muy feliz cuando yo era niño, ¿no? Entonces así era como la sensación, perdí lo más importante, ¿y dónde está? ¿Cómo lo recupero? Y bueno, te podía hablar fueron muchos años, como de no entender qué me pasaba, hasta que ya tenido unos 40 años, ya tengo como una, vamos a decirlo así, gracias a Dios, de verdad, pues fue una crisis más grande, donde entonces ya no podía dormir, tenía muchísima ansiedad, que de alguna manera pues ya mi propio cuerpo estaba queriendo algo pues para ayudarlo, ¿no? Entonces me diagnosticaron una depresión y estuve 2 años tomando antidepresivos que no me sirvieron de nada, hasta que encontré a un doctor que me dijo, o sea, porque además ya era sacerdote, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué hice? ¿Qué hice de mal? Bueno, tantas cosas que no se puede preguntar. Y un doctor me dijo, es que, padre, usted
lo más posible es que tengan una cuestión a nivel neuronal cerebral. Dice, ¿nunca le han hecho un mapeo? Le dije, pues no. Me dijo, pues es que hay que empezar por ahí, hay que descartar posibilidades. Dice, ¿hay esperanza en usted? Dice, porque puede ser que usted tenga todo menos una depresión, ¿no? Y entonces, incluso yo fui, pues claro, en ese momento tomé terapia, psicólogos, dije, seguramente tengo un recuerdo, un trauma que está bloqueado, que me está atormentando. Y bueno, así empezó, vamos a decir, mi sanación física a través de un mapeo cerebral, tal cual, donde justamente se detectó que había como un daño grande en mi cerebro a nivel de conexiones que pudieran tener yo una estabilidad emocional, vamos a llamarlo así. Y me decía el otro día el doctor, porque acabo de estar con él, me dijo, es que es como si usted en la casa tuviera un incendio, ¿no? O sea, no sabes ni por dónde apagarlo. Dice, hoy ya nada más es como una pequeña llamita, ¿no? Que ya está muy leve, está muy atenuado, porque estos medicamentos, que son antipilépticos en concreto, pues te van como reparando el sistema neuronal. Pero bueno, digo, en mi caso, nunca pasó por mí el tema de ya no vivir o de, bueno, vamos a decirlo, de quitarme la vida, porque justamente yo, y así lo estoy platicando yo contigo, llegaba a esta conclusión, pues yo creo que el hecho de haber experimentado a Dios, la vida, esa luz, ese sentimiento difícil de explicar, así como es muy difícil explicarle a una persona que tiene depresión o pensamientos suicidas cómo se siente, o sea, qué piensa uno, cómo se siente, lo que es la ansiedad, es difícil que alguien te pueda entender qué es la ansiedad hasta que tú no la vives. Pues quizás también igual de difícil es decir cómo se experimenta a Dios, cómo se experimenta esa alegría, esta armonía también, ¿no? No se puede explicar más que quizás contagiar un poquito, quizás. Bueno, pero yo como traía esto de antes, yo como que mi única esperanza, o pues solamente mi única esperanza era, hay algo para mí después de esto. Y como que yo sentía que tenía, vamos a decir, la obligación de aguantar y de no rendirme, ¿no? Porque recuerdo que estuve en Guadalajara, estuve con unos doctores buenísimos, ¿no? Y recuerdo una psicóloga con la que yo platicaba y que me caía súper bien. Me dijo, es que tú ya perdiste tu fe. Dice, porque tú ya no deberías tener ansiedad, ¿no? Dice, ya te dimos todo, ya trabajaste toda tu vida y ya no tienes por qué tener ansiedad. Me dice, es que tú ya perdiste tu fe, tú ya no crees en ti mismo, ya no podemos hacer ahí nada. Bueno, en ese momento yo dije, no, yo más bien ya no tengo nada que hacer contigo. Pensé, ¿no? Hacia esta psicóloga muy buena, pero bueno, pues no todos saben todo. Y le dije, no, digo yo, o sea, esta ansiedad y esto que yo siento es algo que yo no puedo entender y no puedo controlar. No es de echarle ganas. Entonces ahí fue cuando dije, no, yo tengo que por mi cuenta buscar mi curación o bueno, una respuesta, ¿no? Y como que esa era, vamos a decir, esa lucha que yo tenía por encontrar la salud, ¿no? Hasta que entonces ya, pues dejé a esa persona o bueno, esa psicóloga. Dije, no, aquí ya no me están ayudando, porque yo sé que no depende de mí, solamente esto que me están diciendo. Aunque trabajé lo psicológico, las áreas de mi vida, y di con este doctor en Querétaro, ¿no? Excelente psiquiatra, si luego se los puedo recomendar. Y él fue el que, pues es este mapeo, y gracias a él volví a vivir nuevamente hace 10 años. O sea, esto ocurrió, recuerdo perfectamente que coincidió cuando el Papa Francisco, bueno, cuando renunció Benedicto XVI. En esa época fue cuando yo me sentía peor y como que con el pontificado del Papa Francisco, así a nivel de fechas, fue que empezó mi tratamiento. O sea, bueno, este doctor me comenzó a tratar y mi vida es pues totalmente otra, ¿no? Y claro, yo a veces iba contando y decía, no puede ser, desde los 20 años he sentido esta oscuridad, este desierto. Yo siempre lo hablaba como un desierto espiritual, ¿no? Como un desierto espiritual. Tengo unos grandes amigos que tengo la mamá vivió depresión muchos años de su vida, muchos años. Y decía, es que yo tenía antes mucha fe, ya perdí la fe. A veces uno lo puede confundir en cuestión espiritual, ¿no? Pero a veces es una cuestión muy orgánica, muy física, que no es fácil, nada fácil de poder diagnosticar y comprender, ¿no? Ese es todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, para los papás que traen hijos con depresión o para alguno de ustedes que traiga depresión, que traiga experiencias así más dolorosas de quererse quitar la vida, esos pensamientos, pues sí hay una salida, ¿no?
Y muchas veces, o casi siempre, digo, no sé los porcentajes, descartamos el tema médico, que sí existe, ¿no? Porque a mí cuando me dice la psicóloga, es que tú ya perdiste la fe y ya tú, nada más depende de ti, yo dije, no, no puede ser. O sea, porque claro, ya no podía entender lo que estaba yo viviendo. Y fue cuando yo decido irme a otro lugar, me voy a Querétaro. De hecho, fui a ver a un padre exorcista, ¿no? Soy católico, sacerdote, dije, seguramente alguien me hizo algo, ¿no? Y dije, pues un tema así, ¿no? Del demonio. Y el padre, bueno, ya bueno, me escuchó, me dijo, no, usted trae una depresión muy fuerte. Y me dijo, antes que hacerle una oración, dice, vaya a ver al psiquiatra que tenemos aquí en el dispensario. O sea, yo había ido a los doctores, pues vamos a decir los que me recomendaban, aunque cobraran lo que cobraran, y ninguno, más que decía, era una depresión, esto se cura con medicina, ¿no? Esto es un tema de no sé qué. Bueno, y este doctor, este psiquiatra del dispensario, que no me cobró, y paso, y le mando saludos, se puede mandar saludos a mi doctor. Bueno, se llama Florencio García, él está en Querétaro. Pues me dice, no, lo primero que hay que hacer es un mapeo, hay una salida, dije, Dios mío, ya, hay una salida. Y me acuerdo que le hablé a mi superior y le dije, oye, parece ser que hay una salida para mi caso. Y él me decía, es algo poco común, pero existe, ¿no? Y el otro día que platicaba yo con él, me decía, pues mire, padre, es algo común, pero es más común de lo que uno cree, ¿no? Entonces, bueno, ya empezó este tratamiento y pues mi vida cambió. Pero bueno, decía, ¿no? Que justamente pues, yo fui con un sacerdote exorcista, ¿no? Y él me dijo, no, primero ve al doctor, porque aquí traes un tema físico orgánico. Y claro, este doctor, que es muy bueno, pues me pudo diagnosticar correctamente, ¿no? Y dar el tratamiento indicado. Cuando me dan el estudio, me dice el doctor, mire, padre, aquí está su estudio, aquí está la realidad. Dice, todo lo que hasta el día de hoy ha tomado, de nada le ha ayudado. Y a partir de mañana, o sea, me dijo, a partir de hoy, esta medicina que se va a tomar, que es un antiepiléptico, me dijo, va a comenzar a actuar en su cerebro y cada día va a ir descubriendo el cambio. Bueno, yo no podía creer, como si fuera la pildorita mágica, cómo empecé a experimentar esa sanación, pues, o sea, me cambió la vida, ¿no? Esa medicina, hagan de cuenta que si uno trae una convulsión, vamos a verlo física, y ves a un niño con una convulsión, una persona con una convulsión, pues realmente no la puedes controlar, solamente puedes como que ayudar a que no se golpee, que no se caiga, por eso algunos traen a veces hasta un casco, ¿no? Bueno, aquí pasa a nivel, imagínense, cerebral, no se puede hacer nada. Y cuando, claro, te tomas el medicamento y empieza a trabajar, pues entonces empiezas a sentir algo muy diferente. O sea, a mí esa fue mi experiencia y ya he conocido dos personas que han tenido el mismo padecimiento y que han sido diagnosticadas de manera igual, porque muchos doctores, muchos psiquiatras no creen en esto. Eso también lo platicaba con mi doctor, ¿no? O sea, dice, no, si no hay una cuestión a nivel de radiografía, si no hay episodios epilépticos, no hay epilepsia. Y justamente, fíjate, me pasó con una tía mía, ya grande, de 90 y tantos años, ya murió, que ella empezó a sentir muchísima angustia, pero muchos ataques de angustia ya siendo anciana. Y entonces una doctora, amiga mía, en México la fue a ver y la empezó a tratar, y en el momento que la revisó, le vio la pupila dilatada o algo vio en la pupila que dijo, este es un efecto convulsivo. Y le empezó a recetar el mismo medicamento que el mío por la cuestión familiar, y a mi tía de 90 años se le quitaron sus angustias con este medicamento. ¿Por qué? Porque era una cuestión a nivel neuronal, vamos a decirlo así, que generaba la angustia, pero más que eso era un tema de electricidad cerebral, por llamarlo así, ¿no? Aquí los doctores me van a regañar porque no se dice así, pero bueno, es una manera como de explicarlo, ¿no? Para que me puedan entender. Y mi tía, pues ya, estaba enferma, grande, pero se le quitaron sus angustias, ¿no? Y ella, Ay, sin hacerle ningún estudio, dijo, bueno, si al Tomás, que es el sobrino, igual tiene que ver con el tema genético familiar, le ayudó esto, pues vamos a darle esta pastillita, ¿no? Y se acabó. me gustaría escuchando, gracias porque el escuchar de tu boca este testimonio nos abre un mundo de posibilidades de sanación. Hablando en el sentido a mí, ahorita que yo te escuchaba, qué importante es la búsqueda, Tomás, y la búsqueda de no decir, me siento súper mal, me voy a quedar en este lugar,
ya no, de no ver, yo sé que es muy complicado cuando se está en la depresión. Yo tuve un hermano que sufrió depresiones, que es bipolar, y yo veía que no podía, ¿no? Pero no dejó de buscar tampoco. O sea, qué importante es la búsqueda de ir con profesionales, de ir con gente que sabemos que tiene un cariño por nosotros, de también en cierto grado tener la humildad de saber que necesitamos encontrar y asirnos de estas herramientas que se nos van presentando en el camino, porque ¿qué nos puedes decir sobre la búsqueda para estar bien con nosotros mismos? Pues mira, yo creo que ese es de verdad el misterio, ¿no? De lo que ocurre en cada uno de nosotros, pero a lo mejor es lo que ha caracterizado mi vida y que a lo mejor podía ser esa resiliencia o no sé cómo se llama, ¿no? Ese aguantar. Pero creo que la búsqueda también parte de saber que sí existe una salida, porque si no crees que hay una salida, pues ya no te levantas, no te animas, no intentas buscar, ¿no? Es como quien tiene sed y pues busca el agua, ¿no? Entonces la sed te hace creer que sí hay agua, de alguna manera, ¿no? O sea, lo peor que puede pasarnos es perder la esperanza, ¿no? Yo, o sea, digo, aquí es un tema muy abierto, me refiero de que puede haber personas no creyentes, pero en mi búsqueda, pues vamos a llamarle de Dios, incluso vamos a decir en Alcohólicos Anónimos, pues empieza a hablar de una fuerza superior, ¿no? Entonces, como yo había experimentado, vamos a decirlo, a Dios desde muy niño, y había experimentado esta alegría, esta felicidad, este cielo. O sea, yo creo que esta búsqueda era volver a encontrar, a recuperar eso que se había desvanecido, perdido. De repente estaba ya yo en un lugar que yo decía, ¿en qué momento llegué aquí, no? Y creo que pues eso a veces para las personas que a lo mejor nunca han tenido una vida fácil, hay personas que desde muy niños han sentido maltrato, abandono, rechazo, pues es quizás darles esa esperanza de que si tu vida ha sido un dolor, una tristeza, sí hay otra realidad, sí hay otra cosa que te está esperando para encontrarte, ¿no? Es decir, es que uno, desde esa dejarse ayudar, uno tiene que ser encontrado, uno tiene que ser rescatado, que creo que eso es como de lo más bonito de, sigo yo hablando, ¿no? Como católico, pero respetando, como digo, siempre cualquier confesión de fe, pues cualquier creencia, cualquier religión, siempre sale una fuerza superior que te levanta, que te anima. Entonces es creer que sí hay algo por encima de lo que estás viviendo que te puede ayudar y que te va a ayudar y que te va a sanar. Yo digo, soy muy guadalupano, ¿no? Y recuerdo haber ido un día a la basílica con mi mamá y me decía mi mamá, ¿qué quieres que le pida a la Virgen para ti? Y yo no sé por qué no le pedía mi salud, porque sabía que era algo más grande. Digo, eso yo también creo que fue como una de esas inspiraciones que uno tiene, ¿no? Y yo le dije, no, nada más ponme, digo, entrégame a ella, entrégame a ella. No hay más que, pues entrégame a ella, ya Dios se va a encargar, ¿no? Porque eso superaba mis propias capacidades, conocimientos. Estaba yo viviendo algo verdaderamente terrible. Quien ha vivido una depresión y quien ha vivido cuestiones de ansiedad sabe que, como dice, ¿no? Jamás se lo desearías a nadie, ¿no? Esa palabra, ¿no? Ni a tu peor enemigo. Eh, pero la cuestión es, y yo eso le digo a la gente que a veces viene conmigo, me platica, digo, ten en cuenta que esto que estás viviendo, créelo, te lo digo, no es para siempre. De hecho, a mí me acompañaba un gran hermano, el padre Oscar, que me estuvo en este proceso de que no sabía, pues ahora sí qué hacer conmigo, pero estaba conmigo y me decía, Tomás, tú vas a estar bien. Y me decía incluso, tú vas a ayudar a mucha gente con esto que te está pasando, tú no te imaginas lo que vas a fortalecer. Y yo no le quería, le dije, no, esto nunca se me va a quitar. O sea, yo así me sentía, digo, no, imposible que esto se me quitara, una sensación tan fea, tan fuerte, que sentía que no se me iba a quitar jamás. Claro, ahora vamos a decir, me río un poco entre broma. Una vez platiqué con una persona que traía 20,000 cosas de problemas y heridas. Y recuerdo que después de lo que platiqué con ella y lo que yo pude ayudarle con mi pequeñito consejo, nada más verle su cara cómo cambió, dije, ya valió la pena todo lo que sufrí, valió la pena nada más por lo que platiqué con esta señora. Y claro, obviamente, pues ya gracias a Dios, es como si hubiera ido, yo no sé si al Everest, si hubiera bajado y ya
yo le diría a la gente, no, no, sí hay salida, o sea, sí hay salida, porque en este caso, pues sí es como muy, como la sabiduría, ¿no? De Dios, de la vida. Hay una frase, ¿no? Que dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Y claro, a mí cuando la gente me decía, hablando de Dios, es que Dios te lo mandó por algo, jamás lo pensé así. Digo, a mí Dios no me está mandando esto. O sea, es un misterio del sufrimiento y nunca o sea, jamás lo creí así, porque dije, no, Dios no me lo mandó. Y de hecho un día le dije me recuerdo un sacerdote, es que Dios me está probando. Y me dijo, no, lo único que Dios te quiere probar es que te ama. O sea, lo único que a Dios le interesa probarte, te ama, está contigo. Entonces también, pues yo creo que purifiqué mucho la imagen que tenía de Dios, ¿no? Entonces, Dios me lo mandó y es como quien pierde un hijo. Ay, es que Dios por algo me lo quitó. No, Dios no nos lo quitó. No, son cosas que no podemos entender, pero lo que sí es justamente entender que esta fuerza superior, que algunos llamamos Dios, está con nosotros para justamente encontrar la salida, encontrar el alivio y el consuelo. Y creo que algo que me ha caracterizado mucho de niño es, me lo decía mi papá, me acuerdo, es que era súper necio. Decía, no, es que dice tú, y un día mi papá me dice, por tu culpa no compramos el piano que querías. Yo le decía a mi papá, dale, cómprame ese piano, ¿no? Porque era un piano de una tía, lo que sea, yo quería tocar piano. Me dice, papá, eso no lo compramos, dice, por tu culpa. Yo, ¿por qué por mi culpa? Me dice, sí, porque tú todo lo que querías lo obtenías, ¿no? Entonces vamos a decir que esa necedad mía, caracterizado un poco, ¿no? De parte quizás de mi personalidad, ¿no? O sea, también yo creo que en medio de lo que uno pueda vivir como situaciones de depresión, de tristeza, hay que buscar qué herramientas tiene cada persona, porque no hay nadie que no tenga una herramienta, aunque puede ser que en un momento de depresión sientes que no tienes ninguna herramienta en la vida, ¿no? Pero sí las hay, sí las hay. Lo que pasa es que es difícil que las personas en momentos de tanta dificultad lo puedan ver o que haya una salida, ¿no? Para que haya una persona que se quiere quitar la vida, y eso como pasa en las películas, ¿no? De repente cuando llega alguien y o así que te cambia tu programación de que querías suicidarte y de repente llegó alguien y te estorbó en tu camino, bueno, ahí está, esa salida es que si hay una puerta que se puede abrir. Creo que lo más importante es pensar que no hay otra puerta o que la única puerta, la única solución es ya no vivir. Y pues claro que eso es una mentira, ¿no? Pero bueno, el hecho que sea una mentira no quiere decir que a veces la creamos. Y por eso ahí también qué importante es sanar esa imagen de nosotros mismos, porque a veces queremos cosas de nosotros mismos que no son verdad, y esas se llaman heridas, heridas emocionales. Ray Tomás, aquí yo quisiera preguntar, ¿qué tan importante es para ti y que nos pudieras compartir como el reconectar con nuestro verdadero yo, con esa voz interior, porque en lo que tú nos platicas, yo puedo percibir que todo el tiempo escuchabas esta voz dentro de ti que te decía, tiene que haber una solución, no quiero estar más así, y como volver a este niño, ¿no? A esta voz infantil que yo creo, siempre he creído que es como nuestra voz verdadera, es la voz de Dios, la voz de la conciencia, esta voz interior que es súper fuerte y que si aprendemos a escucharla y separarla de esa voz de las ideas de la mente, que es la que nos lleva a veces a hacer cosas que no queremos hacer, pero que a veces le damos más volumen a la voz de la mente, más que a la voz del espíritu y del corazón, que es la voz de nuestra conciencia, y que ahí entra ya, yo creo, también el tema espiritual, ¿no? De quiénes somos estos seres infinitos que somos superiores, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Reyes de su reino y reinas de su reino. ¿Cómo podemos llegar a esta reconexión si en los silencios, si a través de la oración, si en separarnos un poquito mentalmente de lo exterior, ¿no? Y cómo ir más Ujú. hacia adentro y no estar tan afuera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, pues sí, definitivamente esta voz existe y está ahí, ¿no? O esta, vamos a decir, esta conciencia, como la podamos llamar, existe y ahí está. Y lo importante es atreverse a escuchar esa voz y no tener miedo a escucharla
o a adentrarnos en ella y sobre todo a creer en esa voz, a creer en eso que está más profundo dentro de nosotros. Fíjate aquí, yo vivo aquí en Cancún, bueno, en el norte de la ciudad de Cancún, y el otro día se fue la luz. O sea, aquí, de verdad, sin un ventilador es prácticamente imposible dormir y es muy difícil, pues como realmente llevar la vida, ¿no? De cada día. Entonces se fue la luz como a las 7 de la tarde y pues digamos que los hermanos que vivimos aquí de repente sacamos unas sillas afuera aquí de un barandal, justamente viendo un poquito estos árboles que ven aquí atrás, porque no teníamos otra cosa que hacer. O sea, obviamente no teníamos internet, teléfono, se iba a apagar la batería. Entonces, ahora sí que tuvimos que obligarnos a sentarnos sin hacer nada, pero viendo unos árboles y estando ahí, pues ahora sí que esperando que pasara el tiempo, ¿no? Y como que uno en ese momento se sentiría como una persona prehistórica, ¿verdad? Sin tecnología, sin nada, etcétera. Pero fue muy interesante cómo entramos en un momento de conciencia gracias a ese silencio, gracias a que se nos obligó a apagar el aire acondicionado, el ventilador, la luz, y entramos en un momento de conciencia que difícilmente lo hubiéramos podido lograr en un estado normal, ¿no? Entonces yo empezaba a ver, por ejemplo, una telaraña, ¿no? Y ver cómo la araña estaba así tejiendo. O sea, y porque además no tenía otra cosa que hacer, tenía que entretenerme pues con lo que tenía enfrente, ¿no? Y como que esa capacidad, vamos a decirlo así, ese regalo de ver cosas que no vemos cuando vamos por la vida, porque pues, traemos otras ideas, otras prisas, otras creencias, ¿no? Y estamos desperdiciando nuestra vida. O sea, no estamos como aprovechando el momento presente. Pero entonces yo creo que sí hay herramientas que podemos hacer. O sea, definitivamente es ir a un lugar pues, tranquilo, un lugar que te dé cierta tranquilidad, paz. Y, y pues como empezar a tomar conciencia, es eso, ¿no? Lo que es el silencio. El silencio ayuda a desconectarnos, pero al principio puede ser muy incómodo. O sea, y vamos a decirlo así, ahora que se fue la luz, pues qué incómodo. Pero llegas, o sea, ya estás un rato en esa situación nueva que te pone la vida en ese momento. Y yo decía, qué caray, digo, qué sabor tan distinto puede tener la vida desde otro ángulo, ¿no? Entonces, a veces es el mismo lugar, o sea, nosotros no nos fuimos a otro lugar, solamente sacamos una sillita en el balcón, pero ya eso nos dio como una capacidad, estábamos tres frailes, de empezar a platicar más de nosotros, y como digo, en lo que yo platicaba, veía el árbol, veía la rama, veía la telaraña, cómo se movía, y decía, wow, qué impresionante, a veces estas cosas tan bellas son imperceptibles, ¿no? Entonces, sí traemos mucha información de fuera y muchas creencias que nos impiden esa conexión interna. Y creo que no necesariamente tenemos que estar viviendo una depresión como tal o una pérdida de querer, vamos a decir, querer, o sea, temas de suicidio, pero hay veces que ya no tenemos como mucha vitalidad, ¿no? Estamos como medio desconectados, medio apagados. Y pues justamente esa desconexión y este estar apagado sí tiene que ver mucho, y lo digo desde mi propia experiencia, con esta conexión con nosotros mismos y con Dios. O sea, llamémosle Dios, lo que cada uno pueda ir descubriendo, creyendo. Pero la vida espiritual es como que una imagen de la vida interior, vamos a decirlo así. Y nuestra vida interior es una belleza, es una riqueza que hay que vivirla, ¿no? O sea, para adentrarnos en la vida interior, pues hay que comenzar una vida interior. San Francisco de Asís, que es nuestro gran santo fundador, al principio de su conversión, él lo que hacía era irse a las cuevas y se encerraba, bueno, o se escondía, o más que esconderse, se adentraba en sí mismo, porque él estuvo 2 años en la cárcel, fue prisionero de guerra, y la cárcel le ayudó como a frenar su ímpetu de ser caballero, de ser conquistador del mundo, y ahora sí que empezó a encontrarse consigo mismo. San Francisco, pues es un gran ejemplo de esta vida de interioridad, ¿no? Entonces, esa voz está ahí. Eso que somos más genuino, más bello, más puro, ahí está. Y hay que buscarlo, porque a veces la respuesta puede estar dentro de nosotros. Así es, Fray Tomás.
Eh, Y muchas u- veces está dentro de nosotros, dentro de las creencias. Porque a veces claro, lo que sentimos, lo que pensamos, puede estar como muy en contra de lo que nosotros llegamos a creer. exacto. Aquí no ¿Cómo? sé, se metió una vocecita. Sí, no, es que se está como cortando un poco el... Ay, te estoy perdiendo, perdón, es que ya no escucho. Sí, es que se está yendo la señal, pero vamos a esperar tantito. O si se puede mover un poquito de... para ver si la recuperamos. No, Sí, como que se le cortó. sí. Ah, Ahí. ay, Tomaso. Ya, Sí, a ahí. ver, a ver, a ver. Sí, Sofi te iba a hacer Sí. una pregunta. Sí, hablando a este respecto, porque yo quisiera como poder empatizar un poco con los chavos o con las personas que están en este momento que sienten esta tristeza tan profunda, que no ven, no pueden ver la esperanza, que les cuesta trabajo, que imagino que es como se ha de sentir, ¿no? Cuando estás en una depresión, cuando no te sientes con fuerza de hacer absolutamente nada, ni siquiera levantarte de tu cama, y que empiezas a perder el sentido de tu propia vida, ¿no? ¿Cómo? Porque yo creo mucho en que la naturaleza sana, ¿no? Y porque también creo que Dios está en la naturaleza y que la fuerza también puede estar en la naturaleza. Pero cómo podríamos lograr estas personas que están en este momento sintiéndose de esta manera, el lograr salir a dar un camino en la naturaleza, ¿no? El quitarse los zapatos, el pisar el césped, el ver los árboles, el empezar a abrir un poquito esta grietita de luz, ¿no? Como para empezar a sentirse un poco mejor. ¿Cómo se podría lograr independientemente? Bueno, ya vimos que una herramienta es el medicamento, ¿no? Investigar, la búsqueda, dar con este elemento, ¿no? Y una vez que se está tomando el medicamento o que se da un diagnóstico, qué importante es tener un diagnóstico también, eso da mucha paz porque ya se sabe por dónde, ¿no? Como que abre el caminito. Pero las personas que aún no se han atrevido, no han podido dar ese paso, están en este momento. ¿Qué nos podría decir o qué palabras les podría decir a todas esas personas que están ahorita en ese momento como para buscar esto, como para dar ese pequeño, gigantesco paso para empezar un camino hacia la recuperación Ujú. o hacia la esperanza o hacia la luz o hacia eso que requieren ver en ese momento? Mira, una cosa que pienso que es verdad muy importante, sí es buscar las cuestiones médicas. O sea, hay que descartar, o sea, para tener un diagnóstico de lo que te pasa, hay que ver el tema médico, eso es importantísimo, porque si te subió el azúcar y no te pones el medicamento, por mucho que le intentes, el azúcar va a seguir alta. Y eso sí es muy, muy importante y creo que es una parte súper importante de mi experiencia. O sea, sí hay que buscar el diagnóstico, ¿no? Bueno, en lo que se va encontrando el diagnóstico, pero entonces siempre no rendirse en eso, ¿no? De que pueda haber una posibilidad de un tema orgánico, neurológico, etcétera, ¿no? Aunque tu situación de vida sea muy difícil, sí puede haber un tema neurológico. Bueno, lo otro que para mí sería muy importante, recuerdo una vez una frase que de alguien decía, o sea, nadie se muere de ansiedad, nadie se muere de angustia. O sea, es como quitarse ese miedo. O sea, una cosa es no tener miedo de lo que te está pasando. A lo mejor eso es muy difícil de así decirlo, pero a mí una vez me ayudó mucho. Tengo una prima que es muy buena psicóloga y decía, mira, de ansiedad nunca nadie se ha muerto nadie, ¿no? O sea, nadie se ha muerto nunca de ansiedad. Porque a veces el peligro y el miedo te hacen sentir más miedo, ¿no? Entonces creo que eso también es importante saber que esto es una enfermedad que mucha gente padece y creo que justamente la fundación y este tipo de conferencias nos ayudan a entender que otras personas se pueden sentir igual que te sientes tú, ¿no? O sea, como que no piensas que eres el único. Una que para mí sería así súper importante es aceptar lo que estás viviendo, es decir, no porque vayas a caminar, no porque pises el pasto, creas que te vas a sentir mejor. O sea, aceptar lo que está pasando, aceptar lo que estás viviendo, ¿no? Porque la desesperación, vamos a decir, incluso estar en la cama sin hacer nada,
pues puede ser un rendirse, ¿no? Pero si tú aceptas que te sientes de la fregada, por lo menos el salir al jardín o a la esquina o al balcón o a ver unas flores o algo que te gusta, pues ya es darte cuenta que tú sí puedes hacer algo al respecto, aunque sea muy poquito, para cambiar tu situación, aunque sientas que no estás logrando nada, ¿no? Entonces, eso sí, sí creo que da mucha paz, pero muchísima paz, aceptar lo que uno está viviendo. Porque una manera de reconciliarnos es aceptar. O sea, aceptar que así me siento, que así estoy ahorita, ¿no? O sea, en ese sentido son como esos pensamientos, porque un pensamiento, o sea, y en esa búsqueda, quitar, o sea, eso sí, es quizás difícil, quitar pensamientos castigadores. Es que mi mamá me lo dijo, es que me habían avisado, es por mi culpa, es que por qué fui a tal lugar. Eso no ayuda. Siempre está, dice, la pregunta más destructiva que impide sanar es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, sí es un ejercicio mental de hacernos preguntas positivas o de ver más allá de lo que está en la enfermedad, ¿no? Entonces, pues un poco sería eso, ¿no? O sea, ver lo médico, no castigarnos, aceptar y darte cuenta que aunque sea muy poco, aunque sea 1% o 0.01% que puedes intentar hacer algo, pues hacer ese 0.1% que solamente puedes hacer y te sientes capaz y que pues, o sea, ahí es donde el pequeño esfuerzo, vamos a decirlo así, sería como el cambio a la recuperación, el pequeño esfuerzo, aunque para ti no signifique nada, ¿no? Es como una persona que le acaban de operar, pues se levanta 2 pasos y se acuesta, pues sí, pero esos 2 pasos a algo sirvieron, ¿no? Entonces hay que intentar lo que sea, aunque uno emocionalmente se sienta totalmente devastado, ¿no? Y claro, y yo diría, pues pedirle ayuda a Dios, o sea, sentir ese consuelo y ese abrazo, ese apapacho que nos quiere dar. Y sobre todo, pues eso, Dios no manda enfermedades, ¿no? Es un misterio del mal, del mundo. Digo, porque a veces digo, ¿no? Un niño que es abortado, ni modo que diga, ay, Dios lo permitió, Dios quiso que yo fuera abortado. No, no, no. Pero bueno, lo que sí es verdad es que Dios es tan poderoso, y eso sí se los digo de verdad, porque esa es bueno, parte de nuestra creencia. De lo peor del mundo, Dios puede hacer maravillas. ¿A qué me refiero? O sea, si yo, mi destrucción, mi enfermedad, mi tragedia, que no tiene salida, que Dios no me la mandó, pero se la entrego a Dios. Bueno, yo muchas veces decía que lo más bello que Dios ha creado siempre es lo que Él reconstruye, ¿no? Entonces, cuando tú le das a Dios tus piezas rotas y crees en Él, no te imaginas lo que Dios puede hacer con esas piezas rotas que para ti no sirven nada. Bueno, ahí está justamente es el misterio del poder de Dios. O sea, Dios no manda el mal, pero del mal que uno sufre, Dios puede hacer cosas maravillosas. Y si no, pregúntenle a Maite y a tantas personas que están aquí, como de una situación de vida dolorosa, que Dios no la mandó, pero que pasó, uno puede encontrar otra manera de vivir diferente, ¿no? Y eso es una frase, ¿no? O sea, las obras más bellas siempre son las que Dios reconstruye, ¿no? Y esas vidas que están ahí tiradas o vamos a decir en el suelo, como estuvo la mía y como puede estar cualquiera de nosotros, es una vida allá a ser reconstruida, ¿no? A dejarte reconstruir, dejarte encontrar y decirle a las personas que se sientan así, que no son las únicas, que no están solas. Fray Tomás, quisiera aquí tomar el tema de las heridas emocionales, porque creo que muchas veces en la infancia habemos personas que han sufrido, ¿no? Como abuso sexual infantil, como estas heridas, el rechazo, la violencia intrafamiliar. Hay muchas heridas emocionales que en nuestro organismo como mecanismo de defensa muchas veces bloquea para evadir el dolor, ¿no? Para no estar como volviendo a ese lugar del dolor y en algún momento en nuestra vida resurgen, ¿no? O hay heridas emocionales que se llevan en la conciencia y que no se bloquean y que nos vienen pues lastimando, ¿no? En el camino y que cuesta trabajo superar. Pero
En el caso de una herida emocional, de una herida de estas cosas que a veces nos toca vivir de niños, ¿cómo la espiritualidad nos puede ayudar o cuál es la importancia de la espiritualidad? ¿Qué nos puedes aconsejar para ayudar a sanar estas heridas o para ver a estas heridas de manera distinta? Porque las heridas ahí van a estar. Y a mí me gusta entender que una herida no te define. Tú no eres esa violación, tú no eres ese abuso, tú no eres ese grito que te dieron o ese golpe o eso que viviste. Eso no te define. Tú no eres esa herida, ¿no? Es una experiencia que viviste y que te tocó vivir. Pero ¿de qué manera nos puedes decir cómo la espiritualidad puede llegar a ser un bálsamo para ayudar a darle la vuelta a esta herida y que como tú estás hablando ahorita de reconstruirnos y que sobre esa reconstrucción viene algo mucho mejor o algo más luminoso o algo grandioso? ¿De qué manera aquí puede ayudar la espiritualidad en ese sentido? Yo, fíjate que creo que muchísimo cuando, bueno, en este caso de las heridas, esa es una búsqueda que también necesitamos hacer, ¿no? Saber cuál es nuestra herida más importante. Todos traemos heridas, no hay, creo que ninguna persona del mundo que no las tenga, y eso es importante como identificar, ¿no? ¿Qué herida traigo yo? O sea, cuál es la creencia que tengo de mí, porque la herida la podemos entender desde las emociones presentes, ¿no? O sea, desde lo que yo siento en el presente, y sí es importante buscar, porque también es importante tener la luz para saber cuál es mi herida, ¿no? Mi herida, hay quien habla de una herida original, una herida madre, ¿no? Que de alguna manera repercute quizás en todas las demás. Entonces, como una manera de sobrevivencia, pues a veces sí las tapamos porque nos hacen sufrir, pero es necesario decir que para que una herida se sane tenemos que exponerla. A nivel, vamos a decir, de medicina, si yo me corto y yo me tapo la herida, se va a hacer la pus, ¿no? Y a veces traemos vamos a decir, este como parche, porque no queremos tocar esa zona, porque es muy doloroso, muy doloroso. O sea, hay quien dice, ¿no? Que a veces pues, una terapia que realmente sirva, pues tiene que haber de alguna manera llanto, esa catarsis, ¿no? Pero es que justamente cuando bueno, entonces una es verdaderamente ir a esa herida y poder abrirla, ¿no? O sea, poder abrirla ante ti, ante Dios o ante alguien de confianza. Porque en el momento que tú expones lo que crees que te está haciendo sufrir más, y es que es esa búsqueda, no siempre es tan fácil decir esta es mi herida, pero bueno, es un ejercicio también de interiorización, pues eso ya empieza a entrarle el aire, ¿no? Cuántas personas me ha tocado que llevan años guardando la herida, pero como un secreto que no pueden contar? Y entre más pasa el tiempo, sienten más dolor, más culpa, más vergüenza, ¿no? Porque el tiempo acrecienta el dolor, etcétera, ¿no? Y esa confusión que hay. Entonces, una manera de sanar es abrirla y exponerla. Y justamente un psicólogo, pues te va a ayudar a veces a ayudar a entender cuál es tu herida. Pero el único que, en mi experiencia, ¿no? El único que puede sanar la herida es Dios. Porque Él justamente se ha encarnado, o sea, el misterio más grande de la fe católica, cristiana, y como digo, aquí respetando todas las religiones o las personas que, vamos a decir, que crean solamente en una fuerza superior, ¿no? O sea, Dios es el que viene a sanar a la humanidad herida, ¿no? Entonces, tu herida, la que tú traigas, la que tú cargas, que te da vergüenza, te da asco, lo que sea, si tú o sea, se necesita ese acto de confianza en esta fuerza superior, que es amor, que es personal, ¿no? Yo aquí invitaría a hablarles de un Dios personal, o sea, respetando otras cosas, pero no es una cuestión de energía, o sea, Dios es una persona, ¿no? Invito a que se atrevan a experimentar a Dios como una persona que ama, que cura, que protege, y sobre todo digo, porque hay gente que no quiere saber nada de Dios, pues porque Dios les mandó el mal, la desgracia, ¿no? Dios no manda desgracias, Dios no quita papás, Dios no quita hijos, ¿no? Dios no es eso, ¿no? Eso es un misterio. Pero aquí lo único que sabemos es que Dios está con nosotros y quiere revelarse en nuestra vida para curar y para sanar. Entonces ahí la vida espiritual, o sea, la espiritualidad es súper importante porque el mejor terapeuta, el mejor médico es Dios, que va a poner en esa zona de tu existencia algo que es inexplicable, eso entra dentro del misterio,
¿no? ¿Qué es lo que Dios hace cuando tú te abres y expones tu pobreza, tu herida, tu dolor, como lo llamemos, la culpa, etcétera? Pero que lo puedas ver con claridad y tú se lo entregas a Él y Él la va a sanar. La vida espiritual es justamente, y hay quien dice que donde más podemos experimentar a Dios, fíjate, esto es algo muy bonito, donde más podemos experimentar el amor de Dios es justamente desde nuestras heridas más profundas, porque es ahí donde Él revela su amor infinito, su amor incondicional, su amor gratuito, ¿no? O sea, la gratuidad, o sea, Dios es un amor de gratuidad que no viene a juzgar y a señalar, porque justamente un mal psicólogo te puede señalar, te puede hacer sentir culpable. No, Dios Dios lo que hace es invitarte a ver tu herida, pero para sanarla. Dios nunca abre una herida, solamente si no la va a sanar después. Y a veces una terapia mal hecha es que te abren las heridas, pero te dejan abierto y te dejan peor que como estabas, ¿no? Entonces, en la vida espiritual y en la vida, pues sí, vamos a llamarle, en una vida de espiritualidad, tú puedes abrirte con mucha confianza, ir a esas zonas de dolor, como decíamos, herramientas como el silencio, un lugar aparte, etcétera, para que ahí Dios llegue a tu herida, a tu situación, a tu experiencia, y ahí puedas sentir ese consuelo y esa paz, y ese amor incondicional. Y eso también les puedo decir que solamente lo puede contar quien lo ha vivido, ¿no? O sea, pues yo creo que sí hay mucha gente que ha experimentado esa sanación. Ahí veo algunos likes de que, pues sí, ¿no? O sea, claro que Maite ocurre esa tiene sanación, la pero pues manita. Oye, Fray Tomaso, tengo la mano levantada porque ya nos queda muy poco tiempo, pero bueno, en primer lugar quiero agradecerles a los dos porque para mí ha sido una conferencia maravillosa. No hay mejor manera de haber iniciado este ay, congreso, de verdad. Haz de cuenta que dije, o sea, fueron al punto y se los agradezco con todo mi corazón. Hay una pregunta que hizo una mamá y que me gustaría, Fray Tomaso, porque sé lo que sienten estas mamás, las mamás que han perdido hijos por suicidio, que tienen esa duda de que si mi hijo está con Dios o no. Y a mí me encanta la manera como tú hablas de esta parte de la misericordia de Dios, porque a mí no se me hace justo que una mamá, además de estar sufriendo el dolor de haber perdido a su hijo, piensa que su hijo no, o le hacen creer que su hijo no está con Dios, ¿verdad? A mí me gustaría cerrar la plática con esa parte tan importante. sí, claro. Mira, yo creo que, bueno, más bien no creo. Hay que decir que lo más importante de una persona no es lo que se ve. O sea, el misterio de cada uno de nosotros, lo que es la intimidad o llamamos la conciencia, eso no lo conoce más que la persona, ¿no? Entonces, morir por accidente o morir por suicidio, o sea, sabiendo que ahora hay cuestiones de enfermedad, ¿no? O sea, hay quien podría decir, no, pero es que el suicidio es un pecado, ¿no? Pues sí, pero también matar a alguien es un pecado, es decir, o sea, me refiero, todo lo que nos destruye, pues al final es algo malo, ¿no? Entonces, el suicidio entra, vamos a decirlo, como una decisión porque quien es alcohólico, vamos a decirlo así, pues también se está matando sin saberlo tan claramente, pues inconscientemente. Quien se suicida no es consciente, aunque cree hacerlo, de lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, somos seres limitados. O sea, ¿por qué? Porque el suicidio es una respuesta al dolor o una salida, como el alcohol, la droga también es una salida equivocada, como robar es una salida equivocada, etcétera, ¿no? El suicidio entra entre estas salidas equivocadas. Ahí hay que entender que, vamos a llamarle así, el pecado es un acto finito del hombre. El más aberrante, no sé cuál sea, de los pecados, ¿no? O de los males que puede hacer una persona contra alguien, ¿no? En este caso es un daño que te haces contra ti mismo, ¿ok? Pero al final es eso, ¿no? El acto bueno, de hacer algo, ¿no? En el último momento de tu vida. Pero, y ojo, ¿no? Y aquí quiero hacer alusión a Santa Teresita, que ayer celebramos su fiesta. Santa Teresita del Niño Jesús, y quiero responder con esto. Ella rezó por un hombre penitente que iba a ir a la horca y que no quería confesarse. Y Santa Teresita sintió el deseo
de rezar por la salvación de este hombre penitente, o no, de este hombre condenado a muerte, que no quería saber nada de Dios. Y ella dice, yo creo, yo estoy segura, fíjense, ella que no era ni siquiera familiar de este hombre, yo creo que tú, Jesús, lo vas a salvar porque sé que tú quieres la salvación de todos, ¿no? Y sé que no me vas a, no me tienes que dar ninguna prueba de que escuchaste mi súplica, porque ella sintió el deseo de pedir por ese hombre que en las noticias salió iba a ser ejecutado, ¿no? Que iba a ser muerto. Entonces, y Santa Teresita dijo, aunque no haya ningún acto de contrición, de arrepentimiento. Bueno, este hombre, al momento de subir al patíbulo, de repente tiene un arrebato, y el sacerdote que estaba ahí presenciando, porque en aquel tiempo pues, estaba siempre un sacerdote, ¿no? En la horca o en donde te degollaban, no sé. Entonces este hombre baja y besa 3 veces la cruz y se sube, ¿no? A que lo maten. Entonces, eso para Santa Teresita fue una prueba que Dios le quiso dar de que ese hombre, por su oración, Dios lo había, ahora sí que, bueno, se había arrepentido, porque Dios siempre nos perdona, ¿no? O sea, tuvo ese momento de arrepentimiento, sí. Y hay una capilla en Lisieux, donde es de Santa Teresita, que se llama la Capilla de la Misericordia, donde está este hombre de rodillas besando un Cristo, ¿no? Y ni se confesó, ni el Padre lo absolvió, simplemente besó al Cristo, o sea, se abrió a esta gracia. Entonces, una persona que se quita la vida, como cualquier otra persona que tiene un error, o sea, vamos a decir, este error, pues, si es muy grande, pues como otros errores muy grandes que podemos cometer, bueno, eso, por muy fuerte que sea, por muy grande, por muy grave que sea, entra dentro de la finitud del hombre. La manera como nosotros glorificamos a Dios es por la misericordia, porque la misericordia de Dios es infinita. Entonces, no puede haber ningún pecado, ninguno, que no pueda ser sanado, redimido por la misericordia infinita de Dios, ¿no? O sea, y eso es una locura, pero el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en Fátima, cuando le dispararon, dijo, el límite que Dios le ha puesto a la humanidad, al mal, el límite que Dios, dice, Dios le puso un límite al mal, que es el amor misericordioso. Entonces, ¿quién tiene más derecho a experimentar la misericordia? Pues una persona llena de heridas, o sea, porque quien se suicida no es porque esté muy contento por la vida, ¿no? Es porque trae una carga de dolor, de emociones, de rechazo, quizás lloraríamos si supiéramos lo que una persona que se va a quitar la vida está sintiendo, ha vivido, ha sufrido, pues quizás nosotros no aguantaríamos ni si. Entonces esa persona pues, ha vivido un dolor inmenso, ¿no? Tuvo un error, también tuvo un error al tomar esta decisión. Pero todos esos errores entran en el ámbito de la misericordia infinita de Dios. Entonces, por su hijo, aunque haya pasado mucho tiempo, es lo que llaman retroactiva. Eso ayuda. Pero además, Dios para cada uno tiene un camino de sanación, o sea, de salvación. Entonces, a cada uno se nos presenta ese momento. No sabemos cómo es, pero ocurre en la realidad. Una vez me platicó una señora que sanó de un aborto que tuvo, donde la Virgen le mostraba a su hijo que le estaba conmigo en el cielo, ¿no? El que tú abortaste. O sea, cómo el que te quita la vida te da el perdón. Es como Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es el que da el perdón y quizás las personas que más han sufrido, si vamos a decir, si de 100 personas que se han quitado la vida, quizás el 99% han sufrido más de lo que nosotros que estamos aquí hemos sufrido en la vida. Entonces esas personas que han sufrido más tienen más derecho al consuelo de Dios y a la esperanza de Dios, ¿no? No pensemos, por ejemplo, pensemos en la guerra, hay tantas cosas terribles, ¿no? Que ocurren de tanta gente que muere de manera inocente. Podemos decir que una persona que tiene depresión, que tiene heridas, que tiene traumas, que tiene una enfermedad y que se quita la vida por ese momento en el que está vulnerable, es justamente esa persona que necesita mucho más de ese amor que lo redima, ¿no? Dios va a estar mucho más con esas personas. Ahora sí que con los que es como la oveja perdida. La persona que hoy se suicida es la oveja perdida, a la que Dios va a rescatar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, como antes no se entendía lo que era el suicidio, pues claro, se podía como hacer un tabú sobre este tema, ¿no? Pero pues, sabemos que una enfermedad existe, la enfermedad mental, la depresión,
Hoy hay muchas enfermedades que antes no existían, ¿no? Pero entonces ahí es donde todos nosotros estamos llamados desde nuestra propia finitud. O sea, ahora sí que lo único que yo puedo hacer, fíjense, lo único que yo puedo hacer, como el peor acto, podría decir quitarme la vida. Pero la vida eterna ni yo me la puedo dar ni me la puedo quitar. Ese es un don de Dios y Dios la da a todos los que creen y esperan en Él y los que la quieran, ¿no? Dios a todos nos quiere ofrecer su vida. Entonces, quien ha tenido más dolor es quien más derecho merece a ser alimentado. Pensemos en un niño que muere de hambre, ¿no? ¿Cómo lo consolará Dios a ese niño cuando vaya al cielo? Pues le preparará un banquete de lo que nunca tuvo. Si el que se quitó la vida no tuvo cariño, no tuvo aceptación, no tuvo todas las carencias que tuvo, pues Dios se las va a dar, ¿no? Porque ese es el misterio de la fe cristiana. Jesús en la cruz ha cargado el dolor de la humanidad, de toda la humanidad, de toda la humanidad de todos los tiempos, incluido el suicidio, por llamarle así, con esas palabras tan fuertes, incluido el suicidio. Dios lo ha destruido en la cruz, resucitando. Entonces, los que se han quitado la vida así, también van a resucitar igual que nosotros, porque no creamos que somos mejores que ellos. Nosotros, pues ahora sí que hemos tenido otras herramientas para no tomar esa decisión, pero hoy hay tanto mal en el mundo, tantos peligros, que por eso mismo hoy son estos tiempos de misericordia. Hay una imagen muy famosa de Polonia, del Jesús de la Misericordia, donde Jesús le dijo a Santa Faustina, vienen los tiempos de la misericordia. Dice, antes de que yo venga por segunda vez, vendrá el tiempo de la misericordia. Y Jesús se lo dijo a esta santa que murió en 1933, me parece, bueno, vivió 33 años, ¿no? ¿Por qué se apareció Jesús a esta santa 100 años antes de todas estas cosas que iban a pasar? Pues porque Jesús sabía que vendrían muchos males sobre el mundo y lo que él estaba ofreciendo a la humanidad era su misericordia. Entonces yo le digo a esas mamás que pongan a sus hijos en los brazos misericordiosos de Dios, porque son tan culpables o tan pecadores como yo o como tú o como quien sea. Ellos tuvieron otro pecado distinto, ¿ok? Otro pecado distinto, otra mala decisión distinta. Pero no pensemos que somos mejores, porque no hemos tomado esa decisión, porque no hemos tenido, porque ellos no tuvieron esas herramientas, no supieron ser escuchados. Es como un niño que es abusado de niño, ¿no? O sea, cuánto sufrimiento ahí, sin que nadie lo sepa, cuánta soledad, híjoles, pues, tantas cosas que desconocemos. Entonces, para todos y para cualquier persona que esté en un hospital, en fin, etcétera, quien se quiera ya morir porque igual está enfermo. Bueno, Dios a todos nos ofrece la misericordia, a todos. Esa es la verdad de las más importantes de la fe cristiana, ¿no? O sea, en la cruz, Jesús ha perdonado a todos. Y al primero que le dio el paraíso fue al ladrón, ¿no? Al ladrón arrepentido. O sea, ni siquiera fue la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Dijo, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿Quién era el ladrón arrepentido? Pues un hombre herido, un hombre condenado, ¿verdad? Por el mundo. Entonces, el mundo, pues a veces por desconocimiento de la fe cristiana, pues a veces puede hasta condenar a los que se han quitado la vida. Para Dios, eso no. Y eso lo pueden ver en el catecismo. Bueno, o sea, eso es así porque Dios es misericordia infinita. Entonces, la oportunidad de la salvación, de la vida eterna, que eso es lo más importante, es para todos. Para todos es para todos. Dios no hace acepción. ¿Qué es lo que importa? Pues al final es justamente entender que todo dolor está llamado a ser redimido. Toda herida está llamada a ser sanada, porque esa es el evangelio que la iglesia proclama, ¿no? He venido a sanar a los que estaban heridos, he venido a dar la vista a los ciegos. Yo sí me gustaría que Dios dé la vista y la esperanza a muchas mamás que pueden vivir con este dolor y este tormento. Una vez platicando con una persona que su hijo lo habían asesinado, ¿no? Prácticamente. Me dijo, ay, padre, es que recé mucho por mi hijo. Dice, es que no sé si Dios tuvo misericordia de él por la forma en que murió. Y le digo, abrí una pregunta, le voy a hacer a usted. ¿Y por qué no habría de tener misericordia? O sea, ¿por qué no habría de tener de misericordia? Y me dijo, ay, padre, tiene razón. Nunca lo había visto así. O sea, Fray ¿por qué Dios Tomaso, no? muchísimas gracias. Me da pena, no te quiero interrumpir, pero es que la otra conferencista ya está aquí. Este, eh, la otra conferencia empezaba a las 10, pero Fray Tomaso, ha sido maravilloso, todo se quedó grabado. Quiero que sepas que Ok, tenías 145 personas escuchándote en vivo. Hay muchísimos mensajes para ti.
muchos mensajes muy lindos de todos lados, que qué gran sabiduría, que muchísimas gracias. O sea, no tienes idea todos los mensajes tan hermosos que te están mandando. Voy a tratar de guardar porque esos se borran. Entonces voy a hacer un copy-paste para pasártelos, porque de verdad, mensajes hermosos para ti. Y bueno, quiero agradecerles a ustedes dos esta conferencia tan maravillosa. Se va a quedar grabada, la vamos a compartir en YouTube, se las voy a pasar a los dos porque realmente es una joya. Los quiero mucho a los Gracias. Pues gracias a todos, porque no he hecho el camino yo solo, con ustedes, con todos los que me quieren. Y nos vemos el sábado en Monterrey, ¿verdad? Nos vemos presencialmente el sábado. Fray Tomás va a estar acá con nosotros. Gracias, Maite. Gracias. Gracias, Sofía. Que Gracias. Dios los bendiga. Bye, que Gracias, pase bien. Fray. Gracias, Los que Fray están en la Gracias. sala y quieren estar en la siguiente conferencia, aquí estamos. Gracias, un abrazo. Mil gracias. Bye. Oye, Maite, Déjenme detener la grabación.